Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre criptomonedas aquí en el canal de Bolsazón. Mi nombre es Carlos y como sabéis soy el encargado de compartir con vosotros todos los vídeos relacionados con el mundo de la blockchain y en general de las criptomonedas. Lo primero de todo me gustaría daros las gracias por el recibimiento que tuvo el vídeo anterior en el cual, como sabéis, analizamos el proyecto de Oasis Network, un proyecto muy interesante, así que bueno, daros las gracias por el recibimiento, por los comentarios, por los me gustas y demás, y deciros que os lo dejaré por aquí para que, bueno, si no lo habéis visto, al acabar este mismo vídeo podáis ir a verlo. De hecho, en este vídeo vamos a compartir otro análisis, en este caso el análisis del proyecto de Polkadot. Pero antes de eso me gustaría recordaros que en la primera línea de la descripción vais a encontrar un enlace a nuestro servicio de información avanzado sobre criptomonedas, en el cual compartimos con vosotros desde ideas de inversión, gestión de riesgo y un montón de información muy interesante que creo que también puede seros de utilidad. Así que bueno, si os gusta mucho este mundillo y estáis invertidos y queréis de hecho aprovechar también las oportunidades que podemos encontrar en un mercado bajista como en el que nos encontramos, os invito a que os paséis por la descripción del vídeo. Bien, como he dicho, en el vídeo de hoy vamos a analizar en detalle el proyecto de Polkadot, que imagino que es un proyecto que muchos de vosotros conoceréis, ya que en el momento en el que estoy grabando esto ocupa la 12ª posición en cuanto a market cap, con un market cap aproximado de unos 6.800 millones de dólares. Veremos a lo largo de este vídeo cómo realmente Polkadot destaca por muchas cosas, pero si tenemos que citar una de ellas es por la interoperabilidad. Creo que es interesante que antes de que pasemos a comentar los detalles concretos del proyecto de Polkadot, le demos una vuelta a esto del concepto de la interoperabilidad. Como sabéis, cada vez hay más blockchains soberanas con propuestas de valor muy interesantes. Estamos hablando de proyectos como Bitcoin, como Ethereum, como la Binance Smart Chain y como otras muchas más que en definitiva pues tienen sus distintas características, sus distinta funcionalidad, sus mecanismos de consenso, sus reglas de gobernanza y un largo etcétera de características diferentes. Todas estas han tenido pues en mayor o menor medida un éxito bastante relevante, pero hay un problema que limita un poquito el crecimiento de todo este ecosistema multicadena, y es que no existe una forma sencilla de comunicar unas cadenas de bloques con otras. Es decir, dentro de la propia cadena todo funciona muy bien con las distintas aplicaciones o los distintos protocolos que haya dentro de esa cadena, pero no es fácil comunicar unas a otras. Esto lo podemos entender de forma muy sencillita con un ejemplo muy práctico. Imaginemos que yo, que tengo una billetera en Bitcoin, quiero enviarle un Bitcoin a un amigo que tiene exclusivamente una billetera en Ethereum. Para empezar, esto es imposible. Un Bitcoin no puede circular por la red de Ethereum. Existen diferentes alternativas como los productos sintéticos Wrapped, es decir, tú sí que puedes convertir tu Bitcoin por un Wrapped Bitcoin y enviar ese Wrapped Bitcoin, que de hecho es un token ERC20, por la red de Ethereum, pero esto ya es un problema, ya que realmente no estás emitiendo un Bitcoin, estás emitiendo una especie de derivado que realmente no es el activo que tú querías enviar. Así que bueno, esto al final ha supuesto bastantes problemas y de hecho probablemente junto con la escalabilidad es a día de hoy uno de los grandes desafíos que tiene el mundo de la blockchain. Y de hecho esto ha motivado que algunos proyectos pues empiecen a trabajar un poco en el tema de la interoperabilidad y sin ningún lugar a dudas Polkadot es probablemente el más famoso de todos ellos. Además de entender la importancia de la interoperabilidad, creo que también es interesante que dediquemos algo de tiempo a conocer un poco la historia de Polkadot para entender de dónde viene todo este proyecto. Estos señores que estarán saliendo ahora mismo por pantalla son los fundadores originales de Ethereum. De hecho, este señor que estoy marcando en azul, imagino que todos vosotros lo conoceréis, ya que es Vitalik Buterin, probablemente el rostro más reconocible o el rostro más visible del ecosistema de Ethereum a día de hoy. Este otro señor que estoy marcando en rojo es el Dr. Gavin Wood, un doctor en ciencias de la computación que fue CTO del proyecto de Ethereum, fue el programador de la primera versión funcional de Ethereum y también uno de los principales impulsores y uno de los principales apoyos para el lenguaje Solidity, que como sabéis es el lenguaje de programación de los smart contracts de Ethereum y también de otras muchas cadenas que directamente se lo han copiado. Resulta que Gavin Wood se desvinculó del proyecto de Ethereum y en noviembre de 2016 publicó el white paper de Polkadot bajo el nombre que me lo vais a permitir leer, Polkadot Vision for Heterogeneous Multi-Chain Framework Draft. Posteriormente se decidió que este protocolo fuera administrado por la fundación Web3, que fue fundada en junio de 2017 por el mismo Gavin Wood. Si entramos en la propia página web de Polkadot podemos ver que se definen a sí mismos de la siguiente forma: Polkadot une y asegura un creciente ecosistema de blockchains especializadas llamadas parachains. Las aplicaciones y los servicios de Polkadot pueden comunicarse de forma segura entre distintas cadenas de bloques, formando una base para una verdaderamente interoperable web descentralizada. Me gustaría empezar este vídeo hablando un poquito de la tecnología de Polkadot, cuyos detalles podemos conocer entrando directamente en esta pestaña que estaréis viendo por aquí. Bueno, esta es la típica imagen que se suele ver cuando hablan de la arquitectura, ¿no?, de Polkadot, aunque esta imagen que estará siendo ahora mismo por pantalla a mí me gusta más y creo que representa mejor todo lo que vamos a comentar a continuación. Bien,
Estos 4 elementos son las 4 partes principales del ecosistema y de la arquitectura de Polkadot. Podemos ver cómo en primer lugar está la Relay Chain, las Parachains, los Parathreads y los Bridges. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos con mucho detalle. La Relay Chain es el corazón y el núcleo del proyecto de Polkadot. Es la responsable de la seguridad compartida, del consenso y de la interoperabilidad entre cadenas de todo el ecosistema. Todos los nodos validadores de Polkadot tienen sus tokens DOT en staking en la Relay Chain. La Relay Chain como tal no está pensada para ofrecer ningún tipo de funcionalidad. De hecho, directamente no da soporte para contratos inteligentes. Únicamente permite una serie de transacciones de muy pocos tipos que en concreto permiten interactuar con los mecanismos de gobernanza del proyecto, permiten interactuar con las subastas de las parachains y también con el mecanismo de consenso que, bueno, es un nominal proof of stake del cual ya hablaremos a continuación. Por tanto, la Relay Chain únicamente se encarga de coordinar todo el sistema, pero no tiene nada que ver con la funcionalidad que ofrece Polkadot. Me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis en el vídeo porque quiero explicaros una cosa que no tiene exclusivamente relación con Polkadot, sino con un poco el mundo de la blockchain en general. Y en concreto vamos a hablar de algo que os va a ser muy útil cuando vosotros pasáis a analizar distintos proyectos o cuando profundicéis un poco en todo lo que es este mundillo, ya que es algo bastante popular y que se ve con bastante frecuencia. Estoy hablando de la capa 0, capa 1, capa 2, que son palabras y términos que, como digo, son muy populares y que quiero aprovechar para explicar en este vídeo. Cuando hablamos de las blockchains soberanas típicas, pues por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Cardano, las que todos conocéis, en general nos estamos refiriendo a capas 1, es decir, cuando hablamos de blockchain como tal, como cadenas de bloques, suelen ser capas 1. Las capas 0 son tecnología que ofrece, distinta funcionalidad a estas capas 1. Por poner un ejemplo, Cosmos es uno de los proyectos de capa 0 más importantes y, entre otras cosas, ofrece el Cosmos SDK, que es un kit de herramientas de programación que permite programar cadenas de bloques. De hecho, mismamente el semidifunto ecosistema de Terra está programado en Cosmos. También la propia Binance Smart Chain está programada en Cosmos. Además, también ofrecen el algoritmo de consenso Tendermint, que ofrece, y de hecho es el mecanismo de consenso de algunos de los proyectos más populares a día de hoy en el mundo de la blockchain. De hecho, mismamente, y lo relaciono con el vídeo anterior, como sabéis, el proyecto de Oasis Network utiliza un mecanismo de consenso basado en Tendermint. O sea que, creo que más o menos se entiende esto de la capa 0. Y os lo cuento porque Polkadot es probablemente a día de hoy el proyecto de capa 0 junto con Cosmos más relevante. Y esto es muy relacionado con la Relay Chain. Podéis ver que la Relay Chain como tal no es una blockchain en sí, no es una cadena de bloques para implementar un ecosistema de aplicaciones descentralizadas, sino que en definitiva es una tecnología sobre la cual se pueden construir otras cadenas de bloques, que ahora les daremos nombre y las explicaremos a continuación, y que permite intercambiar información y, compartir la seguridad, los mecanismos de gobernanza, ofrece distintas soluciones a todo este ecosistema. Pero no solo eso, sino que Polkadot también tiene Substrate. Substrate es algo parecido al Cosmos SDK. Es un conjunto de herramientas informáticas que permiten programar y configurar distintas blockchains. Y para acabar ya con este pequeño paréntesis, quiero hablaros de las capas 2. Hemos dicho que las capas 0, por así decirlo, son los cimientos, las capas 1 son las blockchains y las capas 2 son distintas tecnologías habitualmente relacionadas con la escalabilidad. Entonces es tecnología que se incorpora sobre las capas 1 y habitualmente las descongestiona, es decir, permite que haya menos transacciones en esas capas 1, sean a lo mejor grupos de transacciones en vez de ser transacciones independientes, lo cual abarata los costes y mejora el rendimiento. El ejemplo más famoso, sin ningún lugar a dudas, es Polygon. Polygon es una arquitectura de capa 2 que funciona sobre Ethereum, ayuda a descongestionarla y le ofrece distintas ventajas. Hecho este pequeño paréntesis, volvemos a hablar de Polkadot y deciros que la Relay Chain únicamente soporta y puede coordinar un número reducido de execution slots o espacios de ejecución. Para aquellos que estéis familiarizados con la terminología informática, deciros que esto de los execution slots es algo similar a los núcleos del microprocesador de vuestro ordenador. Cada uno de estos execution slots puede ejecutar un proceso cada vez. Digamos que Polkadot permite acceder a estos espacios de ejecución con dos modelos de suscripción diferentes. Por un lado las parachains y por otro lado los parathreads. La diferencia que radica entre estos dos modelos es que las parachains tienen para cada una de ellas su propio execution slot y es un proceso que no termina, es un proceso que está todo el rato ejecutándose, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, los parathreads son procesos más pequeños que tienen que ser activados y que comparten un espacio de ejecución entre un grupo de parathreads, es decir, no tienen un espacio de ejecución para ellos solos, no pueden estar todo el rato ejecutándose, pero sí que, se van coordinando y van activándose o desactivándose en función de su necesidad. Deciros que a día de hoy la Relay Chain puede trabajar con aproximadamente 100 execution slots, aunque este número se irá aumentando lentamente con el paso del tiempo.
Como hemos dicho que la Relay Chain de Polkadot no tiene prácticamente funcionalidad, la gran carga computacional de todo el ecosistema la asumen las parachains y los parathreads. Deciros que Polkadot no impone ningún tipo de restricción a lo que se puede hacer o no con una parachain ni a sus casos de uso. De hecho, en esta imagen estaréis viendo unos cuantos de los más populares. Lo único que sí que impone Polkadot a sus parachains es que estas deben generar una prueba que pueda ser validada por los validadores asignados a la parachain que de alguna forma verifique el estado de la parachain y pueda participar de la seguridad compartida de todo el ecosistema. Algunas parachains pueden ser específicas para una aplicación en particular, otras pueden enfocarse en características específicas como contratos inteligentes, privacidad o escalabilidad. Otras pueden ser arquitecturas experimentales que no sean necesariamente de naturaleza blockchain, es decir, una parachain como tal no tiene por qué ser una cadena de bloques. Por cierto, y a modo de curiosidad, deciros que el nombre de parachain viene realmente de parallel chain, es decir, de cadena paralela, ya que la gracia de todo el ecosistema de Polkadot es que una parachain y otra a nivel computacional no dependen en nada, es decir, se pueden ejecutar independientemente sin que el rendimiento de una afecte de ninguna forma al rendimiento de otra. Además de por las parachains, de las cuales seguiremos hablando en los próximos minutos, ya que todavía tenemos que decir muchas cosas sobre ellas, Polkadot destaca por la interoperabilidad, que es algo que ya hemos adelantado al inicio del vídeo. En este caso podemos hablar de dos conceptos o dos actores principales de su ecosistema. Por un lado el formato XCM y por otro lado los famosos bridges o puentes en español. Empezando por el primero de ellos, el formato XCM, son las siglas en inglés de Cross Consensus Messaging, que es un formato de mensajes y no un protocolo. En concreto es el formato de mensajes que utilizan las parachains para comunicarse unas con otras, a través, por cierto, de la Relay Chain. La clave de este formato de mensajes es que no asume ningún tipo de información a priori ni sobre el receptor ni sobre el emisor. Es decir, estos pueden ser cadenas de bloques completamente independientes, utilizar sus mecanismos de consenso diferentes, ser síncronas, ser asíncronas, bueno, es que pueden utilizar la tecnología que quieran, que da igual, porque realmente es un mensaje, es un formato de mensajes que no necesita conocer la tecnología que puede haber detrás de las cadenas de bloques. Aquí también tenemos que hablar del XCMP, que son las siglas en inglés de Cross Chain Messaging Protocol, que en este caso sí que es un protocolo y es el mecanismo que permite la entrega entre cadenas de estos mensajes XCM. Deciros que, bueno, esto, las particularidades, ¿no?, y los detalles concretos, tanto de este formato como de este protocolo, son algo complejas, así que, bueno, os habré dejado en la descripción algunos enlaces para que aquellos que tengáis más conocimientos, tanto sobre el mundo de la blockchain como en general sobre la informática, podáis investigar un poquito más, pero explicarlas aquí se sale un poco del propósito de este vídeo, que, bueno, es divulgativo y busco que todo el mundo pueda entender la información que aquí comentamos. Además de esto, como hemos comentado, Polkadot también soporta el uso de bridges, que son conexiones que permiten la transmisión de información arbitraria entre dos cadenas de bloques independientes. Los puentes permiten que dos cadenas sean interoperables pero se mantengan independientes con sus propias reglas diferentes y sus diferentes modelos de gobernanza. La clave aquí está en que Polkadot los puentes se conectan a la Relay Chain, por tanto son accesibles para todo el resto de las parachains. Es decir, si hay un puente, por ejemplo, que comunica y conecta el ecosistema de Polkadot con el ecosistema de Ethereum, todas las parachains pueden beneficiarse de esta conexión y pueden, por ejemplo, intercambiar mensajes con el ecosistema de Ethereum y también intercambiar activos. Creo que con todo esto que hemos comentado hasta ahora ya podéis intuir un poco las dos grandes claves, los dos grandes pilares, las grandes propuestas de valor que tiene el proyecto y la tecnología de Polkadot. Por un lado, permite crear cadenas de bloques independientes y súper personalizadas para las necesidades de cada uno de los proyectos. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un desarrollador y quiero crear una suite de proyectos y de productos DeFi, como ya veremos de hecho en algunos ejemplos más adelante, que por ejemplo permite ofrecer distintos servicios de préstamos, de seguros, incluso de intercambio de activos, de negociación de otros productos digitales, bueno, de un montón de cosas, me lo permite hacer y me las permite personalizar para ajustarse a mis necesidades. Pero además de eso, que ya de por sí es una gran ventaja, me permite formar parte de un ecosistema que, bueno, el hecho de que sea tan grande le permite pues tener grandes ventajas. Estar conectado con todas las principales blockchains que existen a día de hoy, poder comunicarme con otros proyectos similares. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de préstamos y alguien tiene un servicio, pues, yo que sé, de apalancamiento y de negociación de activos con opciones, por poner un ejemplo, podemos trabajar juntos y los servicios que yo ofrezco, pues a lo mejor utilizan préstamos que hago a otra de las aplicaciones del ecosistema. Creo que más o menos se intuyen por dónde van los tiros y un poco la clave del potencial real que tiene un ecosistema de estas características. Y ahora que ya entendemos el potencial del modelo de parachains de Polkadot, imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando, oye, y por ejemplo un equipo de desarrolladores, ¿cómo puede obtener una parachain para su propio proyecto? Pues deciros que hay tres formas distintas
distintas de conseguirlo. Pero vamos a empezar hablando de la más importante y más famosa, sin duda, de todas ellas. Tengo aquí preparada la página parachains.info, que yo os la recomiendo. No es la única que permite conocer toda esta información, pero en mi opinión sí que es la mejor, que de hecho os la habré dejado en la descripción del vídeo. Si bajamos aquí un poquito y entramos en Polkadot, ¿no? Porque, bueno, aquí nos agrupa Kusama y Polkadot. Más adelante hablaremos de Kusama, que ya os introduzco que es una especie de red de pruebas de Polkadot, pero obviamente nos vamos a centrar siempre en Polkadot. Podemos ver cómo hay 120, de hecho vamos a bajar hasta abajo, 120 proyectos distintos que ya han sido anunciados en este ecosistema, ¿no? Podemos ver que aquí nos los etiquetan en 4 estados distintos, ¿no? El primero de ellos es que el proyecto ya ha sido anunciado, que de hecho la gran mayoría, como podéis ver por aquí abajo, están únicamente en ese punto. Después, el siguiente estado es que ya han sido probados en algunas de las redes de pruebas de Polkadot, como por ejemplo en Westend o en Rococo. El siguiente es que están participando en una subasta de parachains. Y el cuarto es que ya están operativos y funcionales dentro de una parachain dentro de Polkadot, ¿no? Entonces podemos ver cómo a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, hay 21 parachains operativas, ¿no? 21 proyectos que tienen su propia parachain y ya están trabajando. Y podemos ver como de hecho hay otros 3 que están prácticamente muy cerca de conseguir una de estas parachains. Pero bueno, ¿cómo realmente se consigue esta parachain, no? ¿Por qué, por ejemplo, StateMine tiene una parachain y otro proyecto no? Bueno, si subimos aquí arriba donde pone Auctions, que es como se dice subastas en inglés, nos va a salir toda esta información. Deciros que las subastas de las parachains no se realizan una a una, es decir, no van diciendo, a ver, esta parachain la subastamos, esta otra la subastamos, sino que se agrupan por lotes de parachains. Y por poneros algún ejemplo, ¿no? Vamos a empezar por el más interesante, que fue el primer lote de subastas, que, bueno, fueron las 5 primeras, que de hecho tuvieron lugar, pues lo podéis ver aquí, ¿no? La primera parachain se subastó en la semana del día 11 de noviembre de 2021 al 18, la siguiente del 18 al 25, ¿no? Podéis ver que es semanalmente. Y aquí tenemos los 11 proyectos que se presentaron a la subasta de las parachains y podemos ver cómo se subastaron 5, ¿no? Y las que ganaron. La primera que obtuvo una parachain fue el proyecto de Moonbeam, después Acala, Parallel Finance, Astar y Clover Finance. Por ejemplo, Efinity, que en este caso perdió, fue la que ganó la primera parachain del siguiente lote de subastas, ¿no? Bueno, podéis ver aquí cómo realmente para ganar una subasta hay que comprometer y aportar tokens DOT, ¿no? Entonces podéis ver aquí como por ejemplo Moonbeam ganó con 35, aproximadamente casi 36 millones de tokens DOT. Imagino que ahora estaréis pensando, oye, ¿y esto los tuvo que aportar el proyecto de Moonbeam? Es decir, ¿tenían que tener esa cantidad de dinero? No, no era necesario, porque de hecho podéis ver aquí que como esa cantidad son prácticamente 250 millones de dólares al precio de Polkadot actual, que estamos en un mercado bajista y que realmente hace unos meses era muchísimo más, sino que realmente lo aportaron 48.000 contribuidores distintos. Es decir, no solo el proyecto de Moonbeam, sino que todo el mundo, cualquier persona que tenga tokens DOT, se los podía ceder durante 2 años a Moonbeam o a cualquier otro proyecto para participar de las subastas. Y a cambio se le ofrecía una serie de recompensas que son pues estas que estáis viendo por aquí, ¿no? Es decir, te dan a ti a cambio de que les cedas y les prestes estos tokens DOT de forma segura, porque en ningún caso se los quedan ellos, sino que se quedan bloqueados dentro del ecosistema de Polkadot, pero a cambio te dan una recompensa que suele ser en el propio token, ¿no? Nativo de la parachain en cuestión. Por ejemplo, el de Moonbeam, para los que no lo sepáis, es GLMR. Y de esta forma es como se van subastando poco a poco las parachains, ¿no? Por ejemplo, después hemos dicho que llegó la subasta de la parachain 6 a la 11, de hecho en este caso no subastaron 5, sino que subastaron 6, y como veis aquí, no os he mentido, la sexta parachain se la llevó Efinity, después Composable Finance, Centrifuge, y algunas de estas que por ejemplo no ganaron, pues han estado ganando algunas de las subastas anteriores. Bien, pongámonos en el caso que nuestro proyecto ha conseguido ganar una de las subastas de las parachains. ¿Cuánto tiempo tiene para poder utilizar ese execution slot? ¿Es infinito? ¿No es infinito? ¿Cuánto dura? Bueno, podéis ver aquí en la propia página web de Polkadot cómo nos dicen que la subasta dura una semana, que esto es algo que ya vimos anteriormente, y después la duración, ¿no?, de este execution slot es de aproximadamente 2 años, de hecho en concreto de 96 semanas. Una vez que termina este periodo, pues el proyecto se tiene que volver a presentar a una subasta que al final, bueno, si es un proyecto que es muy interesante dentro del ecosistema de Polkadot, pues probablemente tenga facilidades para renovar, ya que la gente querrá que forme parte del ecosistema. Pero en un principio, un proyecto que ya está operativo, podría llegar a perder su parachain si no consigue renovarla dentro de una subasta.
Y estos proyectos que ganan una parachain porque les ha apoyado la comunidad, ¿para qué sirven, no? ¿Qué es lo que proponen y cuáles son sus principales características? Bueno, pues por esto mismo os recomendaba la página de parachains.info, ya que nos permite conocer esta información de forma muy rápida. Obviamente podríamos ir una a una a las páginas web de cada una de las parachains para conocer todo esto, pero bueno, es mejor desde una propia página web pues acceder a toda esta información. De hecho, podéis ver mismamente que tienen o permiten entrar directamente en el GitHub de cada proyecto. Pero bueno, así a bote pronto podéis ver cómo ya nos etiquetan cada uno de los proyectos con sus características. Por ejemplo, Acala es uno de los más famosos, tiene que ver con DeFi. Bifrost podemos ver que es principalmente un puente. Clover Finance también es un tema DeFi. Mismamente vamos a entrar, por ejemplo, en uno Moonbeam, que es de Smart Contracts, y ya hemos dicho que era el proyecto que ganó la primera parachain. Y nos dicen aquí, Moonbeam hace fácil desarrollar aplicaciones descentralizadas dentro de Polkadot, que de hecho son aplicaciones descentralizadas que pueden integrarse con otras blockchains, incluyendo Bitcoin y Ethereum. Moonbeam ofrece soporte para contratos inteligentes. Ya habíamos dicho que la Relay Chain no ofrecía este soporte, es decir, tú no puedes crear aplicaciones descentralizadas dentro de Polkadot porque sí, ¿no? Dentro de Moonbeam, sino que podías, o sea, necesitas alguna de las parachains, ¿no? Pues una de las más populares y de las más famosas es, por supuesto, Moonbeam, que además integra todo el conjunto de herramientas para desarrolladores de Ethereum, es decir, es EVM compatible, y cualquier aplicación que ahora mismo se esté ejecutando con contratos inteligentes basados en Solidity dentro de Ethereum puede ser migrada a Moonbeam, que por cierto, así a modo de curiosidad, aunque ya lo comentaremos más adelante, tiene un proyecto hermano que se llama Moonriver, que es una parachain, pero en este caso en Kusama, que ya habíamos dicho que es la red de pruebas de Polkadot. Pero bueno, por poner otro ejemplo diferente, si nos centramos en Acala, que es otro de los más grandes y más famosos, que nos dicen que es ahí DeFi, en este caso es un hub de distintos productos, de distintas aplicaciones y servicios DeFi. Pues tenemos desde un DEX, distintos activos multicadena, bueno, productos derivados, un montón de cosas, ¿no? De hecho, también ya os habréis fijado que hay temas de NFTs, por ejemplo, Efinity, que lo habíamos mencionado, pues es un proyecto de NFTs, de hecho, para gaming dentro de Polkadot, ¿no? Podéis ver aquí Efinity, NFT Gaming. O sea, hay, la verdad, un montón de cosas distintas, y yo desde aquí os invito a que analicéis y conozcáis cada uno de estos proyectos. Pero ¿cuánto éxito realmente han tenido esto de las parachains? Bueno, voy a compartir con vosotros de nuevo pantalla para enseñaros esta página de DeFiYama y compartir con vosotros un ejemplo muy interesante. Esta página lo que nos permite es agrupar todas las cadenas de bloques destinadas a temas DeFi, ¿no? A los protocolos DeFi, pues realmente cuánta utilidad tienen, ¿no? De hecho, lo está tapando un poco mi cámara, pero por ejemplo, obviamente, la número 1 es Ethereum, que a día de hoy tiene prácticamente 48.000 millones de dólares bloqueados en los 513 protocolos de finanzas descentralizadas diferentes que tiene a día de hoy, ¿no? Después la Binance Smart Chain, Tron, Avalanche, bueno, las que todos conocéis, ¿no? De hecho, este es el ranking. Bueno, pues aquí estamos viendo blockchains de capa 1, ¿no? Pues Ethereum, Binance, Tron, Avalanche, Solana. Vemos una de capa 2, como es Polygon. Cronos y Wave son de capa 1, Phantom también, Arbitrum es de capa 2 también sobre Ethereum, y podemos ver cómo en la posición número 11, dentro de todo el mundo de la blockchain, sale la primera parachain de Polkadot, que es Parallel Finance. Si bajamos un pelín más, en la 18 nos sale Acala, que podemos ver cómo tiene 5 protocolos distintos. Ya hemos dicho que era una suite de protocolos DeFi. Bajamos un poquito más y sale Moonbeam, podéis ver aquí que tiene un montón de protocolos diferentes. Moonriver también habíamos dicho que es una parachain, pero en este caso no es de Polkadot, sino que es de Kusama. Y de hecho esta página, si entramos aquí donde pone parachain, nos agrupa las distintas parachains y podemos ver pues la información un poco más condensada, ¿no? Entonces, bueno, Parallel Finance con un protocolo tiene 456 millones de dólares bloqueados en ese protocolo. Acala tiene 287 millones de dólares en sus 5 protocolos. Moonbeam 156 en 26. Astar también sale por aquí. Bifrost también. Bueno, son todo parachains distintas. Y podemos ver cómo al final, bueno, a pesar de que estamos en un mercado bajista y que esto lleva un poquito más de 6 meses operativo, ¿no? La primera subasta ya dijimos que era en la semana del 11 al 18, que por cierto, todo se ha dicho, el máximo histórico del mercado ocurrió el día 10 de noviembre y desde entonces pues estamos en un mercado bajista como tal, ¿no? Y bueno, no ha habido nunca una parachain que no esté en un mercado bajista, una parachain operativa en Polkadot, así que también es normal que en un momento como este, pues la cantidad de dinero que hay dentro de ellas no sea tan grande como probablemente pueda llegar a ser en un mercado alcista en el futuro, ¿no? Pero bueno, sí que podemos ver cómo a pesar de estar todo esto todavía en desarrollo y en crecimiento, porque si hemos dicho que hay hasta 100 execution slots diferentes y de momento todavía solo hay 21 operativos, pues todavía esto puede crecer mucho más, pero ya vemos que está empezando a tener bastante éxito.
He dicho anteriormente que existen 3 formas de conseguir un execution slot en Polkadot. El primero de ellos es esto que hemos comentado de las subastas de las parachains, pero quedan 2 más. El segundo son los parathreads. En este caso no hace falta que ganes ninguna subasta, ya que realmente no vas a tener un execution slot para ti solo, sino que vas a tener que compartirlo con otros muchos más, y por tanto el modelo de suscripción aquí es mucho más sencillo. Tú únicamente tendrás que pagar pues por la parte que utilices, pero bueno, será fácil para ti conseguirlo. Y en tercer lugar tenemos las parachains que ellos llaman de bien común. En este caso son parachains que han obtenido este execution slot no por una subasta, sino porque el propio ecosistema, mediante sus mecanismos de gobernanza, ha determinado que en este caso incluirlo dentro de su ecosistema realmente ofrece muchas ventajas para todo el ecosistema en general. Aquí un ejemplo muy sencillo y muy típico es un bridge, ¿no? Imaginemos que yo desarrollo un bridge que permite conectar todo el ecosistema de Polkadot con todo el ecosistema de Ethereum, que esto ya existe, pero imaginemos que no existe. Pues al final los beneficios para todo el ecosistema de Polkadot serían tan grandes que a mí me dirían: oye, no hace falta que participes en una subasta, sino que te vamos a integrar ya directamente, porque nos vamos a beneficiar enormemente de tu tecnología. Así que estas son las 3 únicas formas que hay a día de hoy de un proyecto pueda conseguir un execution slot. Bien, para acabar este vídeo me gustaría hablaros de 2 cosas más. Por un lado de Kusama y por otro lado los tokenomics del proyecto de Polkadot. Es cierto que hay unas cuantas cosas que me he dejado en el tintero, como por ejemplo hablaros del Nominated Proof of Stake, que es el mecanismo de consenso del proyecto de Polkadot, y también profundizar un poco más en un poco el ecosistema de este proyecto. Pero al final me estoy dando cuenta de que el vídeo está quedando demasiado largo, a lo mejor demasiado denso, y como quiero que veáis los vídeos hasta el final, pues he decidido que vamos a separar esa parte en 2, es decir, si veo que bueno, este vídeo tiene mucho apoyo, que os gusta el proyecto de Polkadot y demás, pues pronto os traeré una especie de segunda parte en la cual pues hablemos de todos los temas que nos hemos dejado por tocar. Pero bueno, empezando por el proyecto de Kusama, bueno, he dicho que es una especie de testnet, ¿no? Una especie de red de pruebas, pero no es exactamente una red de pruebas. Al final, los proyectos que tienen una testnet, como por ejemplo Ethereum, que de hecho tiene bastantes, básicamente son versiones de la cadena de bloques que, bueno, no tienen una economía real, ¿no? Simplemente son, bueno, espacios simulados, por llamarlo de alguna manera. La cosa aquí está en que Polkadot es un poquito una excepción, ya que Kusama, que es su red de pruebas o su red de pruebas principal, sí que tiene una economía real, sí que es un proyecto, de hecho, con su propio token que cotiza en el mercado, de igual forma que DOT. De hecho, el token de Kusama, para los que no lo sepáis, es KSM, que también tiene sus parachains, que también tiene sus proyectos, y de hecho, como estáis viendo ahora mismo por pantalla, a pesar de ser una red de pruebas, tiene una economía real bastante grande, por cierto, ¿no? Con bueno, un market cap bastante grande y un TVL también bastante significativo. De hecho, bueno, muchos de vosotros, sobre todo aquellos que conozcáis un poco más el proyecto de Polkadot, habréis visto cómo Kusama se le suele llamar red canaria, ¿no? De hecho, el mismo logo de Kusama es un canario. Esto tiene mucho que ver con lo que se hacía antaño cuando los mineros entraban en las minas con un canario en una jaula, para un poco saber cuando había gases o cuando, por ejemplo, faltaba el oxígeno. El canario rápidamente se desmayaba y por tanto era el momento en el que los mineros tenían que salir por patas corriendo porque corrían peligro. Pues este es más o menos la misma analogía que se hace con Kusama. Kusama es una especie de réplica de Polkadot, de hecho comparte prácticamente el mismo código, pero es donde se genera innovación, es decir, es un entorno mucho más rápido, también mucho más arriesgado, donde se proponen cambios tecnológicos prácticamente de la noche a la mañana, y es ideal para los proyectos que quieran un poco probar la tecnología de Polkadot antes de llegar a lo que es Polkadot en sí, ¿no? Por tanto, bueno, de hecho, la gran mayoría de las parachains, ya hemos comentado Moonbeam, tiene una especie de réplica dentro de Kusama. En el caso de Moonbeam es Moonriver, también hay otros muchos ejemplos más, que bueno, tienen esa parachain donde van probando cambios, donde van haciendo pruebas, y el día de mañana, cuando esos cambios que primero siempre llegan a Kusama terminan llegando al proyecto de Polkadot, pues ya tienen camino recorrido y ya saben un poco qué es lo que tienen que hacer. Así que por eso mismo, es por el hecho de que ha tenido tanto éxito Kusama, ¿no? Ya que Polkadot tiene tanto éxito, pues su red secundaria pues ha tenido el éxito de poder probar en ella pues todas las actualizaciones y todas las cosas tecnológicas, ¿no? Los aspectos tecnológicos que llegarán a Polkadot el día de mañana. Y por último, para terminar este vídeo, me gustaría acabar de igual forma a como hicimos en el vídeo de Oasis Network, en el cual hablamos de los tokenomics, ¿no? Ya lo he citado en varias ocasiones a lo largo del vídeo, pero el token nativo del ecosistema de Polkadot es DOT. De hecho, es el típico token nativo que suelen tener las blockchains de capa 1, es decir, es el token que se utiliza para pagar las comisiones de las transacciones dentro de la blockchain de Polkadot. También es el token de gobernanza, también es el token que se necesita stackear para participar de la validación de transacciones dentro del ecosistema, y también, y esto sí que es diferente al resto de blockchains, es el token necesario para poder participar en las subastas de las parachains.
Además de todo esto, deciros que el token DOT es inflacionario, es decir, cada vez hay más. No existe un máximo teórico, como sí que existen en otras blockchains, de hecho puede llegar al infinito, y actualmente más o menos la inflación del token DOT es aproximadamente de un 7,8% anual. Esto, por un lado, es algo positivo para el ecosistema, ya que fomenta que la gente utilice sus tokens DOT, es decir, que los utilice para pagar comisiones, que los utilice para participar en las subastas, ya que holdearlos pues hace que se pierda su valor, pero por otro lado, precisamente por eso tenemos el lado negativo, ¿no? Y es que si nosotros queremos ser holders del token DOT, pero no queremos participar ni de las subastas, ni de la gobernanza, ni de el staking, ni de nada del ecosistema, pues nos vamos a ver un poco perjudicados, ya que, bueno, cada año un 7,8% del valor de esos tokens DOT lo iremos perdiendo, diluyéndose en ese circulating supply, que como he dicho, cada año es mayor. Además, deciros que, bueno, tiene incorporado un mecanismo de quema de tokens que en concreto, en el caso de Kusama es del 1% de los fondos totales del ecosistema, que es lo que se quema anualmente, y en el caso de Polkadot es aproximadamente del 0,2%, aunque todo esto cambia en función de, bueno, las transacciones que se hacen por cada mes, ¿no? Bueno, hay bastantes aspectos que pueden afectar, pero bueno, la conclusión que nos tenemos que quedar en este apartado es que cada año hay en promedio un 7,8% más de tokens DOT en circulación. Y con esto ya hemos llegado al final de este segundo vídeo sobre criptomonedas aquí en el canal de Bolsazón. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis al respecto del proyecto de Polkadot, cuáles son los aspectos que más os gustan, qué desventajas les veis por encima de sus principales competidores, y también me gustaría que me dejarais en los comentarios de qué otros proyectos os gustaría que hablásemos en este canal, es decir, qué otros proyectos os gustaría que analizásemos, y también qué otros aspectos del mundo de la blockchain, pues ya sea de actualidad o ya sea de métricas on-chain o de distintos aspectos un poco de la tecnología blockchain, os gustaría que tratara, ya que, bueno, además de estos vídeos analizando proyectos, quiero complementar también, pues no sé si al final de los vídeos o en medio, como hemos hecho en este vídeo, pues con distintos información, ¿no? Educativa sobre el mundo de la blockchain, para que también vosotros, además de conocer los proyectos, os podáis llevar pues conocimientos que después utilicéis para analizar otros proyectos que no estemos analizando en el canal. Y por último, también recordaros que en la primera línea de la descripción tendréis el enlace a nuestro servicio de información avanzada sobre criptomonedas, que es un servicio muy útil, sobre todo ahora que estamos en un mercado bajista, difícil de operar, y en ese servicio se compartirá con vosotros distintos aspectos de formación. Tendréis a vuestra disposición un curso gratuito, ideas de inversión, bueno, un montón de cosas que creo que pueden seros muy útiles y muy interesantes a aquellos que seáis inversores en criptomonedas. Sin más, ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haremos en el futuro, y nos vemos dentro de unos días con un nuevo análisis en este canal.